laringe. Tráquea, bronquio, bronquiolo, eso va a corresponder a la materia de torácico, por ejemplo, ¿ya? Igual que esto que están acá, e igual que esto que están aquí. Siguiente. Para poder entender esta imagen que está aquí, allá todos los que vienen en la clase, ya no es sorpresa, ¿no? Sorpréndanse cuando yo pase el video, ¿ya? Así como, oh, profe, qué buen video, así. ¿Ya? Entonces pincha el link que está arriba. Necesito silencio absoluto, sí, ¿ya? Ahí va, mira. Agranda esa cuestión. Ok. Las dos cavidades nasales quedan separadas por un septo nasal. Este septo, como se observa en este corte sagital de cabeza de vacuno, presenta una porción cartilaginosa, la más amplia. Es un cartílago de naturaleza hialina. Y caudal y ventralmente dispone de una porción ósea. La porción ósea está formada por la lámina perpendicular del hueso etmoide y también está conformada por el hueso bóveo. En esta preparación de caballo, nuevamente volvemos a observar la porción cartilaginosa y la porción ósea ahí seccionada. Para apreciar mejor las partes de esta porción ósea, podemos utilizar esta preparación de caballo donde se ha retirado toda la parte cartilaginosa del septo. Vemos ahora el interior de la cavidad nasal y vemos lo que es la lámina perpendicular del etmoide, parcialmente seccionada, y todo el hueso bóveo. Recordemos que este hueso presenta un surco donde va encajando la porción cartilaginosa del septo nasal. El septo nasal se prolonga prácticamente hasta el collar. En esta preparación, donde se ha extraído la parte final del septo, vemos que el mismo se expande en dos proyecciones que conforman los cartílagos laterales dorsales de la nariz, muy rudimentarios en la especie equina. Y se prolonga rostral con un cartílago muy desarrollado en esta especie, que es el cartílago alar. Como estamos observando en esta preparación, el cartílago alar consta de una lámina muy amplia y de un cuerno que se dirige en dirección medio ventral a lo que es la lámina. Si hacemos disección en esta cabeza por la cara lateral, nos aproximamos a la orificio nasal, vemos como el septo termina confluyendo hacia lo que es la lámina del cartílago alar y lo que es el asta o cuerno de ese cartílago. Estos cartílagos de la nariz, el cartílago alar, el cartílago dorsal lateral de la nariz, el ventral lateral que existe en otras especies, van conformando la forma de el ollar. Recordamos que el ollar corresponde en los ungulados a el orificio nasal. La entrada del aire se va a producir por este orificio. En esta preparación vemos la típica forma de los ollares del caballo. Vemos que en el ollar existe un pliegue, que es el pliegue alar, que está determinado tanto por la lámina de ese cartílago alar, donde vemos también cómo sobre él se dispone el músculo dilatador apical de la nariz, y ese pliegue alar también va a estar conformado por otro cartílago que podemos observar en esta preparación, que es el cartílago nasal accesorio medial, ya en relación con uno de los pliegues del cornete o concha nasal ventral. Pues bien, si observamos el ollar del caballo, podemos ver que este pliegue alar lo que nos está delimitando son dos espacios dentro del ollar. Si introduzco el dedo en dirección dorsal, mi dedo queda en un divertículo, en un saco ciego, que se conoce por el nombre de divertículo de la nariz o divertículo nasal, también conocido por el nombre de falso ollar. Para poder entrar en la cavidad nasal, deberemos introducir la sonda ventralmente a ese pliegue alar, porque nos conducirá al interior de dicha cavidad, circunstancia que podemos apreciar en esta otra preparación, como ventralmente, al meter el dedo, entramos directamente en lo que es la cavidad nasal. Las ollares dan entrada a la cavidad nasal y la zona de entrada se conoce por el nombre de vestíbulo de la nariz o vestíbulo nasal. En este vestíbulo lo que vamos a destacar es una desembocadura o la desembocadura de un conducto, lo vemos aquí, de un conducto
que porta el exceso de lágrima hasta ese extremo de la nariz. Se trata de la desembocadura del conducto nasolacrimal. Como estamos apreciando, en esta especie la desembocadura tiene lugar en el tránsito entre la piel y la mucosa del vestíbulo de la nariz, lo que se llama también el límite mucocutáneo. ¿Quedó claro? Usted esta página la conocían, ¿cierto? Eso era bien pasado. Y la característica es que abajo, mira, puedes bajar el scroll para abajo por aquí. Está todo transcrito. Está todo transcrito, el video completo. Entonces lo pueden leer. Y abajo, sigue un poquito más abajo. Aquí, arriba. Miren. Comparado. ¿Sí? Miren. ¿Sí? Entonces, ingresen, vean los videos, porque además el profe, el decano, es la eminencia de la familia. ¿Ya? Vamos a la presentación. Bien, entonces, si nosotros tratamos de homologar lo que acabamos de ver con esto, nos vamos a dar cuenta de que lo que ustedes tienen aquí al medio es el tabique nasal que corresponde a esa cartílago hialino que mostraron en el video, ¿cierto? Y por tanto, lo que usted ve aquí arriba, ¿cierto?, es el cartílago lateral dorsal de la nariz. ¿Sí? Dorsal de la nariz. Si seguimos armando esta cuestión, nos vamos a encontrar que luego, a partir de ese cartílago, aparece esto que está acá, que es el cartílago lateral ventral de la nariz. Luego podemos añadir esa cosita que está ahí, ¿sí?, que pertenece al nasal accesorio lateral, porque también hay un nasal accesorio medial que se veía ahí, que se veía en el video por dentro, en el corte sagital, y que lo tenían descubierto, ¿ya? Se ve en el video. Sigue. En definitiva, toda esta estructura cartilaginosa es quien le da el sustento y el soporte a toda la porción rostral del equino, toda la porción nasal que no sea ósea, es decir, desde el hueso nasal, su cotadura nasoincisiva hacia rostral, ¿cierto? Los collares de la nariz del caballo están conformados por estas estructuras cartilaginosas y, por supuesto, músculos asociados, que no es motivo de este curso pasado, ¿ya? Así entonces, yo voy a tener delimitada mi cavidad nasal con este septum intermedio de cartílago hialino que divide la cavidad nasal en dos porciones, derecha e izquierda, ¿ya? Y por ventral tengo el famoso hueso Bomer, que está tapizando el piso de la cavidad nasal. Por caudal voy a tener la lámina perpendicular del etmoides, esto que está aquí. Ustedes por dentro del cráneo, lo conocen como la lámina cribosa del etmoides. Es una vista interna de la calota craneal, ¿ya? Y por dorsal, obviamente, desde ahí hacia atrás, hueso nasal, y de aquí para acá, los cartílagos nasales que ya habíamos hablado. ¿Sí? Sí. Ahora, internamente la cavidad nasal, igual que en el perro, tiene cornetes o conchas nasales. Cualquiera de las dos maneras está bien dicha, incluso en alguna literatura aparece como huesos turbinados, ¿ya? O endoturbinarios. Cornete o concha está bien. Y vamos a tener una concha o cornete nasal dorsal, un cornete nasal medio y un cornete nasal ventral. Ahora, estas conchas o cornetes, cuando se agrupan y se estructuran, dejan espacios entre medios. Y esos espacios nosotros los conocemos como meatos. Y así entonces yo voy a tener entre el hueso nasal y el cornete nasal dorsal, voy a tener el meato nasal dorsal. Luego voy a tener aquí el meato nasal medio, que hacia caudal se va a subdividir en el meato nasal medio dorsal y medio ventral. Y por último voy a tener el meato nasal ventral, que es el espacio más grande, que después va a dar origen acá a la coana, que se va a comunicar con la nasofaringe. Esperanza, ¿qué parte? Dígame, yo lo repito, no hay ningún problema, para eso estoy maestro. Desde ayer. Sí. ¿Desde dónde? Me distrají, ya. ¿De aquí? Ya, tenemos estas estructuras internas. Yo te lo voy a mostrar después, más adelante va a quedar más claro, pero estas estructuras internas son estructuras como gorditas, por decirlo así. ¿Sí? Que están tremendamente vascularizadas e inervadas, ¿ya?
y que se disponen siempre de la misma manera. 1, 2, 3. Y se llaman conchas o cornetes. Puede tener un cornete nasal dorsal, puede tener un cornete nasal ventral y un cornete nasal medio. Pero estos cornetes no se tocan entre sí y dejan espacios. Y esos espacios que dejan se les denominan meatos. Y esos son los meatos que aparecen aquí. El primer meato es ese espacio delgadito que está aquí arriba, entre el hueso nasal y el cornete nasal dorsal. Ese es el meato nasal dorsal. Luego voy a tener entre ambos cornetes, ¿cierto? El ventral y el dorsal, voy a tener el meato nasal medio, que hacia caudal se subdivide en el medio dorsal y medio ventral. Y por último, solamente el ventral. Y este, que es el más grande, que por abajo está tapizado por el vómer, este llega acá a comunicarse con la faringe, dando origen a la nasofaringe, orofaringe, laringe. ¿Cómo se comunican estos espacios internamente? A través de una abertura que tiene el cráneo que se llaman coanes. ¿Ya? ¿Quedó claro ahora? Chiquitito. Mira, ahí tengo un corte transversal. Entonces, supongamos que yo me corto la cara así, mira. Entonces estoy viendo esta zona del rostro del animal, del caballo. ¿Qué es lo que veo en el medio? El tabique. Ese cartílago hialino que veíamos en el video. ¿Qué es lo que vemos aquí? Estas estructuras internas, ¿cierto? Que dan como vueltas. Son las conchas o cornetes nasales. Siguiente paso. ¿Y qué es lo que vemos entre medio? Los meatos nasales. El problema es que, o la casualidad que delante no lo dije, es que en este corte específicamente se puede observar este meato que está aquí, que se le denomina meato nasal común porque comunica a todas las conchas del dorsal a ventral. ¿Ya? Pero aquí estaría, por ejemplo, el meato nasal ventral, el meato nasal dorsal, medio, entonces, ¿ya? Siguiente. Bien. Esto que está acá, ¿ustedes lo conocen? En algún momento lo vimos en el perro, pero así de pasada, y se debe a que en el equino cobra aún más relevancia, sobre todo porque tiene estrecha relación, yo diría que como consecuencia, digamos, con el comportamiento del animal, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esto que tú ves aquí es una pequeña fisura que es muy poco fácil de ver, ¿ya? Es difícil de ver. Eso se llama conducto incisivo. A veces no se ve, porque a los que les gustan los caballos sabrán que a veces al equino le aparece una especie de hiperplasia de la encía que se llama ABA. ¿La han visto? ¿No? Ya. Y el ABA a veces tapa ese conducto. O a veces tiene comida metida, ¿cierto? Suciedad, y no se alcanza a ver. Pero bueno, la cosa es que este conducto incisivo o nasopalatino conduce directamente hacia el órgano vómero-nasal que está depositado encima del vómero. Y por tanto, cuando el animal genera el reflejo de Fleming, por ahí entran las feromonas. ¿Ya? En otras especies también se les denomina órgano de Jacobson, como les decía delante, igual en los ofidios. Recuerden que las serpientes, que son ofidios, tienen la lengua partida en dos, sacan la lengua, captan partículas del ambiente, meten adentro y colocan ambas partes de la lengua en unos orificios que tienen en el paladar para llegar a depositar esas partículas químicas en el órgano vómero-nasal, órgano de Jacobson. ¿Ya? Tiene una longitud de 7 centímetros, de 3 a 4 milímetros de ancho en el caprino ideal. ¿Ya? Siguiente. Entonces, ahí está la disposición. Esto es exactamente lo mismo que les acabo de decir yo. Tiene labores olfativas y tiene labores también relacionadas con la reproducción, directamente ligada con la conducta, por lo tanto, principalmente con las feromonas. Y esas feromonas además van a un lugar del encéfalo distinta al lugar donde va, por ejemplo, la olfacción de alimentos. ¿Se acuerdan? Todos pasan por el rinencéfalo que está en el prosencéfalo, en el bulbo olfatorio. Pero algunos pasan directo hacia atrás, a una zona muy cercana a la zona del hipocampo, del tálamo, del epitálamo y del hipotálamo.
¿ya? Que es donde se procesan en definitiva todas las hormonas relacionadas con la pituitaria, la hipófisis, ¿cierto? Porque ahí es donde se regulan las conductas reproductivas del animal, pero para eso tiene que tener un gatillante y ese gatillante son las feromonas que llegan ahí. ¿Sí? Siguiente. Ahí está lo que acabo de decir, ese es el reflejo de Flex. ¿Ya? ¿Qué músculo, Alonso, es el que levanta el labio superior del equino en esa foto? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué músculo eleva el labio superior ahí en esa foto? El elevador del labio superior. ¿Ya? ¿Y el de abajo? El depresor del labio inferior. ¿Qué animal no tenía depresor del labio inferior? ¿El labio superior o inferior? Inferior. Lo tiene los dos. No, lo tengo. No, Muy sí. bien. Ya. Siguiente. Mira, esto es exactamente lo que explicaba a la Esperanza delante. Aquí tengo yo la vía nasal con sus meato y sus cornetas. Y este espacio que está aquí corresponde justo aquí a la guana. Y la guana comunica con la nasofaringe, orofaringe, laringe, ¿cierto? Y es más o menos similar en las dos opciones. Siguiente. El problema es que en este año usted va a tener que memorizar o aprender estas partes de la línea. No solamente estas, sino que además todos los cartílagos, todos los ligamentos y los músculos. Y prácticamente todo. ¿Se fijan? Ya. Fíjense, donde está la letra A y la B, un poquito más arriba, ustedes ven el cartílago epiglótico, ¿cierto? La epiglotis. La A corresponde a la apertura laringe, ¿ya? Apertura laringe. Luego, la porción más profunda de esa apertura laringe, que es esa zona que está ahí, que es una zona transicional, corresponde al vestíbulo laringe. A continuación de eso viene la apertura glótica, ya que es donde cuando la glotis se separa deja abierta esa zona que es la letra D. Luego de la apertura glótica yo despliego aquí el pliegue vocal, que es esa que está ahí. El pliegue vocal es lo que ustedes conocen, en ustedes probablemente como las cuerdas vocales. ¿Ya? Las cuerdas vocales. Y por último, la letra E, que es esa zona que está ahí, que corresponde a la cavidad infraglótica. Es decir, esa zona es el límite de la laringe antes de entrar derechamente a la tráquea. Es más, de hecho, ustedes pueden observar aquí el primer anillo traqueal. ¿Por qué es importante esta cuestión? Porque por dentro hay una apertura relacionada con el conducto auditivo, y no lo dije antes, pero me acordé, que se llama bolsa gutural. Bolsa gutural. ¿La averiguaron? Sí. ¿Qué es? Está como función el regular la temperatura de la sangre y la presión. Ya. El problema con esa bolsa gutural es que es muy propensa a llenarse de hongos. No de hongos así como uno se lo imagina, no, sino que de aspergilosis. ¿Ya? Eso cuando bien aparecía aquí de los síntomas clínicos se llama micosis. Sí, micosis, una infección micótica. Y se transforma en una enfermedad que se llama guturalitis, que es súper compleja y que está comunicándose con la tuba auditiva interna. ¿Ya? Entonces, súper complicado. Por eso es importante conocer la anatomía. ¿Ya? Sigue. Ahora, usted obviamente conoce esos cartílagos. Los vimos en el carril, ¿cierto? El más grande iba a entrar en el tiroides, el primero allá es el cartílago epiglótico, luego tenemos ahí el aritenoides, que tiene una característica especial del caballo, que su proceso corniculado es bastante prominente a diferencia del perro. El proceso corniculado del aritenoides en el caballo es muy presente. Y luego el cricoides, que articula derechamente con los anillos traqueales. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que yo les pregunté, los que estuvieron delante en clase no respondan, obvio, les pregunté o les conté que había una enfermedad en la laringe del caballo? ¿Cómo se llama esa enfermedad? Hemiplegia laringea. Muy bien. ¿Y está dada por el daño en qué nervio?
Matías, yo lo dije en la clase pasada. Usted el año pasado era así una cara, me respondía al tiro, era como un computador en su mente. ¿Qué nervio? Laringe recurrente. Nada que decir. Muy bien, la felicito. Eximida de la asignatura al tiro. Está bien, está bien. Laringio recurrente, que nunca se le olvide ese nervio. Nervio laringio recurrente. Entonces yo le explicaba al grupo delante que cuando tú entras con un endoscopio acá, en la cavidad nasal, entras, llegas aquí a esta zona, tú ves la abertura, ves los cartílagos aritenoides, los procesos corniculados de los aritenoides. En un caballo normal, cuando el caballo está en agitación, ¿cierto?, con una frecuencia respiratoria alta, los cartílagos del aritenoide se ven así, literal así. Cada vez que inspira, inspira, expira, inspira, expira, ¿ya? Entonces, hay una prueba que se hace en estación en donde le pegan al caballo en la panza o en el tórax. Le pegan. El caballo se asusta. Y cuando se asusta, el caballo respira, inspira bruscamente. Y si hay hemiplegia laringea, solo uno de los dos se mueve. Porque en reposo no es posible observarlo. Y como se mueve uno solo, entonces el animal, cuando está durmiendo muy relajado, inspirando con mucho volumen de aire, solamente uno se abre y el caballo ronca. Hemiplegia laringea. Sigue. Esto que está acá, lamentablemente hay que saberlo. Entonces, partimos. Hay un ligamento que se llama hilo epiglótico, del aparato hioide hacia el epiglotis. Ese ligamento, junto con el ligamento tiroepiglótico, son los dos elásticos. Y eso es súper importante porque le da mucha flexibilidad a la laringe. Luego viene el ligamento cricoaritenoideo y el ligamento aritenoideo transverso, que los dos son fibróticos o fibrosos. Son más densos, son menos elásticos, son estructurales. Luego el ligamento cricoaritenoideo o cricotiroideo en realidad es elástico. Ese es elástico, ¿ya? Luego la F y la G es el ligamento vocal y el ligamento vestibular, ¿ya? El ligamento vocal es elástico, obvio, ¿cierto? Y normalmente tiene relación con los pliegues vocales para la fonación del animal. Y por otro lado, el ligamento vestibular es fibroso y se extiende desde la superficie lateral de las aritenoides hasta el borde lateral del cartílago epiglótico. ¿Ya? Esto que está acá, yo les recomiendo que hagan una tablita y se lo dicen al revés y al derecho y después al derecho al revés. Porque esto, a diferencia del año pasado, sí tiene importancia clínica y anatómica, pero muchísima. En el equino sobre todo. Tanto es así, la diapositiva que sigue muestra los músculos de la laringe. Y ahí no hay alternativa. Quiero decirles que está mal escrita la letra E. En la letra E, donde dice músculo tiroaritenoideo, abajo, en vez de decir AB, debería decir FG. Entonces, aquí, por ejemplo, la F es el músculo vestibular. Y aquí, la G es el músculo vocal. ¿Ya? Para que lo arreglen ahí en su tiempo. Entonces, por ejemplo, tengo el músculo aritenoideo transverso, que que está ahí. Un poquito más hacia caudal tengo el músculo cricoaritenoideo dorsal, que es ese que es ahí, que es el que hace que se cierre un poco los aritenoides con respecto del cricoide. Luego tengo el C, que es el cricoaritenoideo lateral, que es este que está aquí, oblicuo, y el D es el músculo cricotiroideo, que está ahí, o sea, entre el cricoides y el tiroides, que es la más grande de los cartílagos. Y luego el que les comentaba yo, que es el músculo tiroaritenoideo, que está dividido en dos porciones, la F y la G, que es el músculo vestibular y el músculo vocal. ¿Ya? Eso es bilateral consumo. Por favor, aprendido. ¿Ya? Lo dibujan, lo rotulan. Siguiente. Hasta ahí llegamos con respiratorio. Ya, partimos. Bien. Para poder entender la irrigación y drenaje de la cabeza y cuello, que es lo que corresponde ahora, tenemos que dar un pasito atrás, ¿ya? Y para eso, necesito que observen esta imagen. Lo que está aquí es un corazón de perro, de canino, de carnívoro. Entonces quiero que recordemos algunas cosas. Usted tiene acá el arco aórtico.
Y del arco aórtico nacían dos grandes vasos, una subclavia, en este caso es la subclavia izquierda, obvio, y por acá el tronco brachiocefálico. Y a partir del tronco brachiocefálico, durante el recorrido, aparecía una arteria carótida, otra arteria carótida. Y luego esta se transformaba acá en la subclavia derecha. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso? Ya. Después las carótidas seguían. Una se transformaba en la interna, otra se transformaba en la externa. ¿Sí? Se definió. Ya. En los bovinos y rumiantes, todo cambia. Es absolutamente distinto. Del arco aórtico nace un solo tronco. Tronco brachiocefálico. De ese tronco, la primera rama que entrega es la subclavia izquierda. Y luego está la subclavia derecha. ¿Sí? Ahora, si usted avanza, ese mismo tronco se va a bifurcar, dando origen a este tronquito que está aquí, que se llama tronco bicarotídeo, porque va a dar origen a las carótidas derecha e izquierda común, las cuales después a su vez se van a dividir en interna y externa. ¿Se entendió? Sí. No es tan difícil eso, ¿viste? ¿No? Perfecto. Bueno, Esperanza, ¿de verdad? ¿Está bien? No, sí. Perfecto. Súper. Siguiente. Eso es lo que acabo de decir. ¿Ya? Volvemos un poquito para atrás. Eso que está ahí en el punto 2 es súper importante. Pero también ocurría en el perro, solo que probablemente ustedes no lo recuerdan. Pero la carótida común, ¿cierto? Junto con la vena yugular interna, si es que está, porque es inconstante en bovinos, dan origen al tronco vagosimpático, que además pasa por una estructura de tejido conectivo denominada vaina carótida. El tronco vagosimpático es una estructura nerviosa que corresponde al nervio vago, al décimo par craneano, que atraviesa el tórax. Y que cuando se une a esta carótida con la yugular, para que no se separen y se mantengan juntitas, están envueltas por esta vaina que se llama vaina carótida. En el perro pasaba igual. ¿Ya? Esto ustedes lo saben, la carótida común se divide en carótida interna y externa, ¿cierto? En el equino, desde la carótida común también nace la arteria occipital, que eso es un dato frío. ¿Ya? Sigue. De la arteria carótida externa nace la arteria facial y la arteria lingual. Obviamente llamado de un tronco que se llama linguofacial. ¿Ya? En bovino se destaca la arteria cornual como una rama de la arteria temporal. La carótida interna irriga el encéfalo junto con la arteria basilar, formando el círculo arterioso cerebral. Sí. Esto es importante. Esto sí, de hecho hay una palabra mal escrita, pero ahí se lo voy a decir. Por ejemplo, aquí dice la vena yugular externa, derecha e izquierda, no interna. Cambia. Izquierda. Recuerden que la vena yugular pasa por el cuello, por el surco yugular, igual que en el equino, ¿sí? Bovino y equino. Y cuando llegan acá, la derecha y la izquierda se juntan al medio, las dos venas, formando el tronco biyugular. O sea, a estos locos, al equino y al bovino, no les basta con tener el tronco bicarotídeo, sino que además tienen el tronco biyugular. Y ese tronco biyugular tributa directo hacia la cava craneal, para después tributar hacia él. ¿Ah? ¿La cava craneal hacia dónde tributa? Al labio izquierdo. Derecho. Derecho. Al atrio derecho. ¿Ya? Sigue. Quiero que observen esa imagen. Quiero que se fijen en esto. En eso. Y en eso. ¿Ya? Siguiente. Ahí está. Entonces con una pincita, nosotros lo que hicimos fue tomar esta vena que está aquí, que es la yugular. Vena yugular externa. Es decir, como es vena, la irrigación viene de aquí para acá. ¿Se entiende? Y como desplazamos, ¿cierto? Rechazamos esa vena hacia ventral, vamos a poder observar aquí con mucha mayor facilidad la tiroides, si no me equivoco, ¿cierto? Tiroides, lobo derecho.
Y por acá, en el número 4, tengo la arteria carótida común, es decir, ahí va hacia allá. Y aquí se divide en interna y externa. Y lo que tengo aquí adentro, que es el 10+1, es la arteria tiroidea, que es la arteria que irriga la tiroides, ¿ya? Allá tengo lo mismo, pero son venas, y es una técnica distinta, que es una represión con látex. Entonces, ¿qué tengo ahí? En el número 9, por ejemplo, tengo la vena yugular externa. ¿Cómo se formó esta vena yugular externa? Se formó por la vena maxilar, 8, y la 6, el tronco linfofacial. ¿Por qué se llama tronco linfofacial? Porque aquí viene la vena lingual y la vena facial que se unen para formar esa vena. O sea, sería vena lingual, facial, dan origen al tronco linfofacial. Este tronco linfofacial se une para acá con el que viene aquí arriba, que vendría siendo la vena maxilar, y se unen juntitas para formar la vena yugular externa, izquierda en este caso, que después se une con la derecha y forma el tronco biyugular, y ese tronco biyugular tributa hacia la cava craneal, que a su vez tributa hacia el atrio derecho. ¿Se entendió? Siguiente. Observe eso. Por favor, tome mucha atención en dónde está la arteria facial, que es la letra A, de color rojo, arteria facial. Luego tengo la vena facial y el conducto parotídeo que viene de la glándula parótida. ¿Sí? ¿Por qué quiero que recuerden eso? Siguiente. Porque en esa imagen, lo que yo tengo acá es la mandíbula cortada y seccionada para poder ver la mandíbula del otro lado, pero por medial. ¿Se entiende? ¿Y qué observo por medial? Primero tengo la carótida externa. Carótida externa. Y por lo tanto esa que va por ahí atrásito es la carótida interna. La carótida externa va a dar origen al tronco linfofacial arterial, porque también había uno venoso. Y ese tronco linfofacial va a dar una rama facial y una rama lingual. Vuelve hacia atrás. Por eso es que emergen como desde medial hacia lateral. ¿Se entendió? Avanza una. Porque como aquí estamos en medial, esta probablemente va a pasar por ahí y se va a meter para abajo, para allá, para el otro lado, para lateral, hacia lateral. ¿Se entendió eso? ¿Sí? Perfecto. Eso por favor así que como relojito, ¿ya? ¿Ok? ¿Sí? Perfecto. Aquí arriba, esta misma carótida externa sigue y se metió por este foramen que está a este nivel. Esta arteria maxilar se metió por un foramen. Los que estuvieron en clase delante obviamente no me contesten, pero el resto, ¿por qué foramen o por cuál foramen se metió esa arteria? Por el foramen maxilar, muy bien. ¿Y por dónde emergió? ¿Cierto? Sencillo. Energía. Y obviamente en su recorrido fue dejando muchas ramitas. No vale la pena estudiar estas ramas que están acá, pero normalmente ahí hay una arteria que acompaña el nervio óptico que ingresa por el foramen óptico. También hay ramas colaterales que van a irrigar todos los músculos orbitales de la órbita ocular. Y en el bovino, siguiente, tenemos una rama que es una rama cornual, ¿ya? Pero en definitiva es más o menos la misma estructura. Ahí está la facial que viene desde medial, ¿ve? La arteria facial, ¿sí? También tenemos un tronco linfofacial, si ustedes lo ven ahí, ¿verdad? ¿Ya? Y ustedes van a decir, profe, ¿y la lingual? ¿Por qué no está ahí? ¿Por qué no está ahí la lingual? Porque no está cortada la mandíbula, como en el otro dibujo. La lingual va a irrigar la lengua y la lengua está por dentro. Solo la facial se da la vuelta hacia afuera. ¿Sí? Siguiente. Y hemos terminado. El Señor nos libre del primer solemne. El primer solemne es tegumento completo, estructura ósea completa, dientes completo, músculo facial y neurocráneo de la cabeza, irrigación completa. ¿Ya? Solo cabeza. Solo cabeza. Cabeza y cuello. Cabeza. Lo único de cuello podría ser la nariz. Respiratorio de la cabeza. En los músculos del cuello. Sí, pero no tan profundo.